Decenas de reclutas rusos están muertos en los patios de las casas rusas. Así es la situación actual en la región de Kursk, en Rusia, mientras Ucrania sigue con su ofensiva, acercando la guerra a los hogares rusos. A principios de agosto, Ucrania sorprendió al mundo con una repentina invasión a la región de Kursk en Rusia, en lo que los estrategas militares denominan la Carta de Reversa de la Organización de las Naciones Unidas. Ucrania invadió Rusia y Rusia no estaba preparada en lo más mínimo. En días, las fuerzas ucranianas habían liberado cientos de kilómetros cuadrados de Rusia de sí misma, provocando la evacuación de casi 100.000 residentes. Los intentos de Rusia por responder a esta invasión han sido nada menos que desastrosos, provocando temores de una invasión ucraniana aún más profunda. La invasión ha sido un rotundo éxito militar. Lo que quizás es más impresionante es que Ucrania pudo mantener la invasión en total secreto, incluso de sus aliados más cercanos, como Estados Unidos. Pero más importante aún, Rusia no tenía idea de que venía, lo cual es difícil de creer, dado lo transparente que ha sido el campo de batalla ucraniano hasta ahora. La proliferación de drones y otras tecnologías de inteligencia, vigilancia y reconocimiento hace que las sorpresas sean cosa del pasado, y sin embargo, todas las pruebas apuntan firmemente a que Rusia fue sorprendida, desprevenida en el Oblast de Kursk. Esto demuestra una impresionante incompetencia por parte de las Fuerzas Armadas rusas. La ofensiva de Kursk, inicialmente considerada una incursión, ha resultado ser mucho más significativa. Esto es una invasión en toda regla, y Ucrania parece no tener intención de retroceder a través de la frontera. A diferencia de las incursiones anteriores de las milicias rusas anti-Putin, esta incursión está siendo llevada a cabo por las fuerzas regulares ucranianas, trayendo consigo una cantidad significativa de fuego de alto nivel. Eso es lo que hace tan increíble que Rusia fuera completamente sorprendida. Las milicias anti-Putin realizaron varias incursiones en Rusia durante 2023 y 2024, siendo difíciles de detectar anticipadamente. La mayoría de estas incursiones se llevaron a cabo a pie, con el objetivo de sembrar algo de miedo en la población local y ejercer presión política sobre Putin al avergonzarlo. Algunos trajeron vehículos blindados, pero no los suficientes para ser un desafío serio para los defensores rusos. Inevitablemente, estas incursiones se retiraron rápidamente de regreso a la seguridad de la frontera ucraniana. Pero sus bajos números y uso moderado de grandes equipos de combate los hicieron difíciles de anticipar. No fue así en la invasión de Kursk. El secreto operacional sigue siendo increíblemente estricto, pero se ha confirmado que las fuerzas ucranianas han invadido Rusia con todo, desde vehículos de combate de infantería Bradley, Humvees, artillería e incluso helicópteros. Se estima que unos pocos cientos de tropas apoyadas por una fuerza de reserva de 2.000 encabezaron la invasión. La concentración de tanto poder de combate en una sola área debería haber activado las alarmas en el Kremlin mucho antes de que ocurriera la invasión. Si alguien hubiera prestado atención a la frontera, alerta de spoiler, los rusos no lo estaban. Rusia ha explotado con gran éxito el temor de Occidente a la escalada en su contra. A pesar de estar totalmente comprometida en Ucrania, la alianza militar más poderosa del mundo, la asamblea de poder de combate más poderosa en toda la historia humana combinada, históricamente ha estado aterrada ante la posibilidad de una escalada de conflicto contra una Rusia que ni siquiera puede vencer a una nación con una fracción de su población y Producto Interno Bruto. Temblando ante la idea de que la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se enfrente a los pocos reclutas que Rusia podría prescindir fuera de Ucrania, los líderes occidentales han reducido significativamente tanto los tipos como el alcance de la ayuda militar proporcionada a Ucrania. En lugar de entregar niveles de equipo que ganan la guerra, Occidente ha probado cautelosamente las aguas, enviando envíos simbólicos de ayuda, aumentándolos gradualmente cuando ninguna capital europea fue consumida en el fuego nuclear ruso. El miedo a la escalada se ha traducido en cómo se permite a Ucrania luchar en la guerra. Las armas occidentales no se permitieron utilizar fuera de las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente, incluyendo Crimea, al principio de la guerra. Occidente también presionó a Ucrania sobre el uso de sus armas para combatir a Rusia. Los misiles de largo alcance y los ataques aéreos en territorio ruso estaban totalmente descartados. Solo los drones occidentales parecían obtener un pase, y cuando comenzaron a dañar críticamente la infraestructura energética rusa, los Estados Unidos y los demás comenzaron a quejarse también de su uso. El problema para Ucrania es que estas restricciones neutralizaron efectivamente su capacidad para defenderse contra la invasión rusa. La ironía es que los Estados Unidos deberían saberlo mejor. Si no se ganan las guerras, así es como se pierde una guerra. Siempre estaba ganando, y eso es lo que le pasó a América.
En Vietnam, el ejército estadounidense ganó todas las batallas en las que luchó. Y aún así, perdió la guerra. Prohibido de poner botas en el suelo en el norte de Vietnam, los Estados Unidos intentaron bombardear al norte hasta someterlo en su lugar. Llegó un punto en que no quedaban objetivos estratégicos para bombardear en el norte de Vietnam. Todos habían sido destruidos. Sin embargo, sin capturar territorio, el NIA tenía libertad para maniobrar, consolidar sus fuerzas y resolver su logística. La vida era incómoda para ellos, pero el ejército de Vietnam del Norte no estaba ni cerca de rendirse. Sin embargo, podían seguir enviando suministros al sur y usar su territorio para lanzar incursiones contra las fuerzas estadounidenses y survietnamitas, desgastándolas. Hasta que la guerra se volvió tan impopular, los Estados Unidos no tuvieron más opción que irse. Estados Unidos está repitiendo el mismo error en Rusia, pero con consecuencias mucho más fatales para los ucranianos. Libres de acoso, excepto por drones ocasionales, las bases rusas al otro lado de la frontera han operado con impunidad, sirviendo para preparar suministros, tropas y aviones de ataque. Rusia ha podido canalizar un flujo ininterrumpido de poder de combate hacia Ucrania, mientras que a Ucrania no se le permitió hacer nada al respecto. Estas restricciones empezaron a disminuir a inicios de 2024, mientras Rusia acumulaba fuerzas para un ataque contra Kharkiv. Rusia acumulaba una gran fuerza de asalto en las fronteras ucranianas, y las incursiones iniciales encontraron poca resistencia. El pronóstico era sombrío. La pérdida de Kharkiv sería un duro golpe para la moral ucraniana, especialmente tras su exitosa recaptura durante el impresionante contraataque de otoño de 2022. Analistas occidentales e incluso algunos líderes ucranianos predijeron una sangrienta, pero catastrófica batalla, con victoria para las fuerzas rusas. Después Estados Unidos hizo un anuncio inesperado que alteró el rumbo del combate y quizás de la guerra entera. Hasta mayo de 2023, Rusia solo había desplegado una fuerza de seguridad simbólica en su frontera con Ucrania. En lugar de tropas, Rusia confiaba en los temores occidentales para asegurar su frontera, sabiendo que Ucrania no se atrevería a lanzar una invasión de su territorio, porque sus socios occidentales nunca permitirían tal movimiento escalatorio. Las amenazas de Putin de usar armas nucleares tácticas convencieron a muchos de que el primer soldado ucraniano que cruzara la frontera sería recibido con un arma nuclear, y si se usaban armas occidentales, los armamentos nucleares rusos oscurecerían el cielo sobre las capitales europeas. Rusia estaba segura debido al miedo occidental, y esto ha liberado una gran cantidad de poder de combate que podría canalizar hacia las líneas del frente dentro de Ucrania. Rusia también ha operado con impunidad cerca de su propia frontera, utilizando aeródromos y bases a millas de Ucrania para atacar a las fuerzas y civiles ucranianos. En Kharkiv, Rusia había acumulado miles de tropas y su equipo bien dentro del alcance de la artillería ucraniana, confiada en que estaban protegidos por las restricciones del oeste. Luego, el presidente Biden cambió todo eso de la noche a la mañana. En un anuncio sorprendente y primer paso escalatorio de la guerra, el presidente Biden autorizó el uso de armas estadounidenses en áreas específicas de la frontera entre Ucrania y Rusia, dentro de rangos determinados. Esto evitó que Ucrania lanzara ataques al Kremlin, pero sí dejó a miles de tropas desprotegidas y sus vehículos al alcance de la artillería ucraniana. Y así, las armas se abrieron paso contra ellos, asestando un golpe brutal y aplastante a las fuerzas rusas que quebró la espalda de todo el asalto. En menos de 24 horas, Ucrania lanzó más de 130 ataques, sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, junto con un blitzkrieg de artillería convencional y drones. El escudo invisible que protegía a las tropas rusas en su propio territorio había caído, pero Rusia aún se creía segura dentro de sus propias fronteras. El ataque a Kursk explotó la complacencia de Rusia con un efecto devastador y fue planeado y ejecutado de manera experta, lo que llevó a algunos a cuestionar si realmente no hubo ninguna participación occidental en la preparación en absoluto. Los ucranianos iniciaron ataques de artillería contra las escasas posiciones rusas conocidas, principalmente guardias fronterizos y reclutas sin experiencia en combate. Luego, una fuerza de fuerzas especiales Kraken de élite y tropas endurecidas por la batalla cruzaron la frontera en vehículos de combate. La aviación ucraniana atacó posiciones rusas y transportó tropas y suministros al territorio ocupado sobre sus cabezas. Una masiva campaña de guerra electrónica cerró las comunicaciones rusas, sembrando aún más confusión en la mezcla e impidiéndoles coordinar una respuesta con las pocas fuerzas disponibles. Ucrania complicó aún más la respuesta rusa, con el uso de minas antivehículo dispensadas por artillería y técnicas de minado tradicionales.
El área de invasión en el sur de Kursk solo tiene unas pocas carreteras por las que podría llegar una respuesta militar rusa, y estas fueron rápidamente minadas en previsión de refuerzos rusos. Rusia, sin embargo, rápidamente armó un gran convoy, compuesto mayormente por Rosgard o la Guardia Nacional, ex-Wagner y algunas fuerzas especiales desplegadas velozmente en la zona. El convoy fue filmado por muchos rusos que huían de la invasión, pero antes de que pudiera incluso entrar en la batalla, fue emboscado por la artillería ucraniana de largo alcance, probablemente el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. Un convoy similar, esta vez trayendo 2 tanques T-62, fue destruido en la carretera, y 2 convoyes separados llenos de reclutas fueron emboscados por las fuerzas ucranianas, con uno confirmado que cayó víctima del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad. El segundo convoy, probablemente lleno de reclutas, fue destruido a lo largo de la autopista 38K017, con 14 camiones Ural y Kamaz destruidos junto con muchos de sus ocupantes. Decenas de rusos han sido capturados hasta ahora en la ofensiva, con un grupo de aproximadamente 30 filmados por un dron mientras se rendían a las fuerzas ucranianas y luego fueron llevados bajo custodia. Informes del frente han verificado que la mayoría de estos reclutas rusos son adolescentes o veinteañeros. La muerte de potencialmente 100 o más reclutas debido a emboscadas ucranianas y la captura de docenas de otros ha provocado una campaña en las redes sociales de madres rusas que esperan concienciar sobre la difícil situación de sus hijos reclutados. A medida que continúa la campaña, las fuerzas rusas inexpertas siguen sufriendo más bajas ante las fuerzas de asalto ucranianas probadas en batalla. Está claro que Ucrania tiene planes a largo plazo para Kursk, ya que ha presentado una impresionante combinación de poder de combate, incluyendo vehículos de defensa aérea. Las fortificaciones defensivas comenzaron a construirse después del primer día de la ofensiva, y Ucrania parece dispuesta a establecerse permanentemente en suelo ruso. Las grandes preguntas son ¿por qué? ¿Qué puede hacer Rusia al respecto? Existen varias teorías sobre la ofensiva de Kursk, pero no hay mucha política real de la que partir, dada la reserva de Ucrania en el asunto. El hecho de que la Casa Blanca estuviera lista con una respuesta a la ofensiva, declarando que apoyaba acciones de sentido común para detener los ataques de las fuerzas rusas, insinúa fuertemente que Estados Unidos estuvo involucrado. No les sorprendió este suceso. El mayor obstáculo para una invasión rusa continua parece estar despejado con América a bordo, y el resto depende de Rusia y su capacidad para resistir la invasión. También se especula que Ucrania podría intentar atacar la planta nuclear de Kursk, ubicada a decenas de kilómetros de la frontera. Se piensa que entonces podría intercambiar la planta de energía de Kursk por la planta nuclear de Zaporozhye, que está bajo control ruso. Sin embargo, es muy improbable por varias razones. La primera razón es que la planta está muy adentro del territorio ruso, y es poco probable que las fuerzas ucranianas puedan apoyar una ofensiva tan profunda en Rusia. Incluso ahora, Rusia sigue obteniendo pequeñas ganancias incrementales en parte del frente, y la ofensiva de Kursk ha sido criticada por algunos por ocupar tropas que podrían usarse para reforzar las líneas del frente. La segunda razón por la que es poco probable que Ucrania busque intercambiar plantas de energía nuclear es porque la planta de energía de Zaporozhye se encuentra en el lado opuesto del río Dnipro al territorio controlado por Ucrania. Esto implica que aun si se hiciera un intercambio, las tropas rusas podrían fácilmente retomar el control de la planta. Cualquier fuerza estacionada en el lado ruso del río sería fácil de abrumar, su suministro y refuerzos cortados por el río. Otra teoría sobre el objetivo de Ucrania es que busca obligar a Rusia a desviar fuerzas del frente mientras ejerce presión política sobre el mismo Putin. La noción de que esto también busca presionar políticamente a Putin tiene algo de verdad. Hasta ahora, 76.000 rusos han evacuado la región de Kursk, conmocionando a la sociedad rusa. Vladimir Putin ha autorizado un pago de 10.000 rublos a esos refugiados, lo que equivale aproximadamente a $100 estadounidenses. Más urgente aún es proveer alimentos, agua y refugio, pues se construyen rápidamente campos de refugiados. Desde el 10 de agosto solo se han proporcionado alrededor de 1.000 camas para los refugiados, y el momento de la invasión de Ucrania puede no haber sido un error. Estamos aproximadamente a 45 días del inicio del clima extremadamente frío en la región, cuando esos refugiados, y probablemente más por venir, necesitarán críticamente un refugio cálido que las fuerzas rusas parecen estar luchando por proporcionar. Rusia ha armado a los refugiados durante años, atacando deliberadamente a civiles en Siria y Libia para obligarlos a huir a Europa. Esto ha puesto una seria tensión en la sociedad europea y ha ayudado a impulsar el surgimiento de grupos nacionalistas de derecha que tienen más en común con la agenda de Putin que con sus propias prioridades nacionales.
La ironía de que ahora los refugiados estén siendo utilizados como arma contra Rusia no se pierde en nadie que observe la invasión de Kursk. Entonces, ¿qué opciones tiene Rusia y por qué todas son malas? La primera opción, que parece ser la que Rusia está tomando en este momento, es abstenerse de retirar ninguna unidad de las líneas del frente. Esto dejará el contraataque contra las fuerzas ucranianas a cargo de los guardias fronterizos del Servicio Federal de Seguridad Rosguardia y otros reclutas. Otras fuerzas irregulares como ex-soldados de Wagner y unidades chechenas de Akhmat ya están en las áreas afectadas, aunque los famosos guerreros de TikTok de Chechenia parecen haberse retirado ante el asalto de Ucrania. Según un alto comandante checheno, las poderosas fuerzas de Akhmat, una vez temidas en toda Rusia y ahora generalmente aceptadas como un hazmerreír, no lograron detener el avance ucraniano porque los ucranianos los rodearon. Podría haber algo de verdad en eso, ya que cuando conduces una ofensiva no enfrentas fuerza con fuerza. En cambio, rodeas y cortas a las unidades enemigas para que sean más fáciles de eliminar o forzar a rendirse. No obstante, la apresurada retirada de las unidades de Akhmat indica que los guerreros de TikTok prefirieron huir en lugar de combatir contra los experimentados ucranianos. Según los blogueros militares rusos, parece que puede haber algunas fuerzas aerotransportadas rusas defendiendo una pequeña sección del frente en Kursk desde finales de mayo de 2024, pero en general los informes dejan claro que las fuerzas rusas en la región están compuestas por unidades mucho menos capaces para el combate. Aún así, si Ucrania no avanza mucho más o simplemente se ve abrumada por el número o una restricción de suministros, el Kremlin puede optar por mantener las unidades de combate dentro de Ucrania donde más se necesitan. La actual región fronteriza tomada por Ucrania no tiene después de todo un gran valor estratégico. La segunda opción de Rusia es usar las fuerzas del norte para contrarrestar la invasión ucraniana. Se estima que la fuerza del Grupo del Norte de Rusia está compuesta por 35.000 personal, desplegados en los oblasts de Kursk, Bryansk y Belgorod a principios de mayo de 2024. El plan era hacer crecer esta fuerza hasta 75.000 personal, pero se utilizó en el desafortunado asalto al Oblast de Kharkiv en mayo, sufriendo grandes bajas y nunca alcanzando la fuerza planeada. Las afirmaciones del general más alto de Rusia, el general Valery Gerasimov, es que la fuerza del Grupo del Norte junto con los componentes del Servicio Federal de Seguridad detuvieron con éxito los avances de Ucrania en Kursk, infligiendo grandes bajas a la fuerza invasora. Sin embargo, dado que al momento de escribir este guión hay 3 ejes diferentes de avance que están siendo perseguidos por las fuerzas ucranianas en Kursk, esa afirmación es casi con seguridad una mentira. Es probable que las fuerzas del norte estén demasiado agotadas por el desastroso intento de invadir Kharkiv a principios del verano. Es poco probable que Ucrania haya intentado una operación tan audaz si esta fuerza rusa realmente fuera capaz de combatir. Aún así, quedan suficientes que Rusia puede optar por usarlos en un intento de detener el ataque de Ucrania, una opción probablemente preferible a enviar más reclutas a morir en combate, lo cual ya está demostrando ser profundamente impopular entre los ciudadanos rusos. Las 2 últimas opciones de Rusia son igual de malas y no auguran nada bueno para su guerra en curso dentro de las fronteras de Ucrania. Primero, Rusia puede optar por desplegar las reservas operativas que aún le quedan de su ofensiva planificada para el verano de 2024 en Kursk. También puede desplegar unidades militares comprometidas en el área. Ambas son malas elecciones, ya que aseguran que la posición de Rusia dentro de Ucrania se debilitará, abriendo oportunidades para que Ucrania contraataque y recupere terreno perdido. En este momento, Rusia está avanzando lentamente a lo largo de gran parte del frente, aunque con ganancias medidas en metros y a un gran costo, con un estimado de 1.000 o más bajas al día durante algunos periodos de combate. La última opción es que Rusia mantenga las fuerzas que actualmente tiene en Kursk y en su lugar las apoye con una masiva redirección de elementos de aviación y ataques a larga distancia. Rusia está realizando con éxito ataques en el frente y justo detrás de las líneas ucranianas, utilizando en gran medida bombas planeadoras que mantienen a los jets rusos fuera del alcance de las defensas aéreas. Para frenar la ofensiva de Kursk, Rusia podría reubicar estos activos y la aviación rotativa a la región, sin trasladar las fuerzas terrestres de combate. Esta es una mala opción por varias razones. La primera es que las ganancias de la línea de frente de Rusia son en gran parte posibles gracias a su superioridad aérea. Las tropas rusas están mal entrenadas y mal equipadas, y la pérdida de la aviación de combate las obligaría a lanzar asaltos terrestres contra unidades ucranianas mejor entrenadas y mejor equipadas que hasta ahora están siendo fuertemente interrumpidas por los ataques aéreos en curso.
La pérdida de la aviación rusa en todo el frente conlleva la aterradora propuesta para los rusos de que Ucrania ahora tendría la oportunidad de acumular tanques e IFVs occidentales para asaltos decisivos contra posiciones defendidas por vehículos de combate rusos inferiores. Pero también es incierto si incluso un despliegue a gran escala de poder aéreo tendría los resultados deseados. Informes señalan que las posiciones ucranianas están muy dispersas y que Ucrania ha transportado una cantidad considerable de equipo de defensa aérea a la región. Una intensa campaña aérea aquí podría venir con pérdidas igualmente pesadas para la aviación rusa. Pero aún más al grano, la calidad extremadamente baja de las tropas actualmente disponibles en la región hace que no esté claro si incluso son capaces de lanzar contraataques exitosos contra las tropas ucranianas curtidas en batalla. Hoy, Rusia no ha demostrado la capacidad de lanzar el tipo de ataque coordinado a largo alcance combinado con maniobras terrestres necesarias para desalojar a una fuerza ucraniana tan grande, y mucho menos hacerlo con reclutas y tropas inexpertas. Luego está el espectro de los F-16 ucranianos, que ahora se confirma que están en el país. La Fuerza Aérea Rusa en Kursk sería actualmente un blanco sencillo para los F-16 ucranianos, equipados con misiles occidentales de largo alcance. El uso de la aviación rotatoria ucraniana en la región indica que Rusia tiene pocas defensas aéreas aquí. Lo que está claro es que Rusia ha sido completamente sorprendida por la invasión de Kursk y hasta la fecha ha carecido de una respuesta coherente. Lo que suceda para cuando finalmente hayas visto este video es una incógnita, pero está claro que Ucrania pretende continuar su invasión a Rusia como parte de su estrategia para ganar la guerra en sus propios términos. Ahora ve a ver cómo la Agencia Central de Inteligencia está ayudando a Ucrania a derrotar a Rusia, o haz clic en este otro video.